Bienvenido a Fórum Académico. El ejercicio de la función pública implica la posibilidad de distinta gama de responsabilidad, penal, disciplinaria y especialmente la responsabilidad fiscal, que es el tema que propone hoy Fórum Académico. ¿Cómo no incurrir en ella? La Ley 610, que es el marco general de la responsabilidad fiscal, la sustenta en el daño al patrimonio público. Ese daño al patrimonio público está causado por la acción o omisión, en forma dolosa o culposa, por quienes ejercen gestión fiscal. Esa gestión fiscal puede derivarse por el ejercicio directo de la función pública y puede también deducirse una vez dejado el ejercicio del cargo público. Por eso es indispensable preguntar quién es sujeto de esa responsabilidad fiscal. Conforme a ese marco normativo, todos aquellos que ejercen función fiscal son potenciales destinatarios de esas prescripciones. Y una primera preocupación es qué significa la gestión fiscal, qué comprende, cuáles son los contenidos esenciales de esa gestión fiscal. Entre sus contenidos está la inversión, está el manejo, está la recaudación, está la conservación, la planeación, la adquisición y la administración de las rentas de las entidades públicas. Esas rentas están, por supuesto, destinadas a la satisfacción de los fines del Estado. Y esa es la razón por la cual la ley, con especial celo, determina no solo las causales del daño, sino también la fuente de esa responsabilidad. ¿Cómo se configura esa responsabilidad en términos de la Ley 610? Pues bien, se ha establecido que son tres los elementos fundamentales para poder predicarla. El primero de ellos es una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. El segundo es un daño patrimonial al Estado. Ese daño se traduce en el menoscabo, en la disminución o en el detrimento de los recursos públicos o de los intereses patrimoniales del Estado y, por supuesto, es indispensable que entre ambos elementos haya un nexo causal. Esta responsabilidad fiscal, como hemos dicho, se sustenta en la conducta dolosa o en la conducta gravemente culposa. ¿Qué podemos entender por conducta dolosa o gravemente culposa? La Ley 678 del año 2001 es la que establece las presunciones legales de dolo y de culpa grave. Justamente su artículo 5 define el dolo como la conducta de la gente orientada a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Por eso los fines del Estado previstos en la Constitución y la conducta de la gente estatal tienen que acompasarse, porque cuando hay un divorcio entre una y otra, se configura el dolo en términos de la Ley 678. ¿Cuándo presume la ley ese dolo? El primer evento de presunción es cuando se obra con desviación de poder. Es evidente que el poder que otorga la función pública es un poder al servicio de la comunidad, de manera que no puede aplicarse sino a los fines y a los propósitos que el mismo ordenamiento jurídico ha previsto. La segunda causal es haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. La administración pública está orientada a transformar la realidad para satisfacer los fines del Estado. La administración pública no es nada más que un conjunto de poderes, de funciones y de atribuciones aplicadas al servicio de la comunidad. Y esa es la razón por la cual la expedición de un acto administrativo con vicios en su motivación no consulta los propósitos superiores constitucionales. Una tercera causal del dolo es haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración. Es evidente que esta causal no requiere ninguna explicación adicional porque su fundamento es tan contundente que desnaturaliza la finalidad propia de la función administrativa. De otra parte, hay una cuarta causal que es haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos
daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado, predicados de un agente estatal. Y en quinto lugar, la expedición de una resolución, el auto sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial, también configura un evento de dolo presunto en el lenguaje de la ley 678. Ahora bien, como la fuente de la responsabilidad disciplinaria se sustenta igualmente la culpa grave, el artículo 6º de la misma ley ha establecido que hay culpa grave y que se presume que una conducta es gravemente culposa en los siguientes eventos. Primero, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. En este sentido, la ignorancia de la ley no sirve de excusa y podría configurar una culpa grave como fuente de esa responsabilidad. En segundo lugar, la carencia o abuso de competencia para proferir una decisión anulada determinada por error inexcusable. En tercer lugar, la omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. Las formas en materia administrativa, hay que advertirlo, son garantías para el asociado, porque marcan la competencia arreglada y la aplicación de esa competencia a los fines y a los propósitos y a los eventos expresamente señalados en la ley. En cuarto lugar, hay una culpa grave cuando se viola el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias o a dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Expuesto pues el marco general de causales de responsabilidad sustentadas en el dolo o en la culpa grave, previstos en la ley 678 y predicables en la ley 610 de responsabilidad fiscal, cabe resaltar que la acción fiscal y la responsabilidad consecuencial es autónoma e independiente. En otras palabras, la responsabilidad fiscal se predica no obstante que no pueda afirmarse la responsabilidad penal o la responsabilidad disciplinaria del mismo agente público. En otras palabras, la responsabilidad fiscal se orienta a garantizar que el servidor público maneja los bienes estatales encomendados a su gestión de manera que consulten y realicen los fines del Estado. Esa es justamente la razón por la cual la ley 610 se encarga de afirmar el carácter transmisible de esta responsabilidad a los herederos del servidor público a quien se declaró responsable. Eso significa que no es una responsabilidad punitiva, significa que es una sanción de tipo indemnizatorio, resarcitoria patrimonial para que los dineros o el mal manejo que produjo un daño al patrimonio público sea restablecido al mismo. Esta responsabilidad fiscal puede consultarse igualmente en algunas normas concordantes, tales como la Ley 42 del 93, la Ley 617 del año 2000, y la Ley 610 del año 2000 y la Ley 678 del año 2001, entre otros. Si quiere conocer más del tema, lo invitamos a visitar forum.com.